Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. En esta ocasión, como es de costumbre, pues les traigo otro contenido, que como pueden observar, esta vez sería un contenido de física. Y su nombre es el cálculo de la resultante. Vamos a aprender a cómo graficar y calcular analíticamente lo que es el vector resultante. De preferencia en la suma. Muy bien. Pero antes de comenzar, primero vamos con el intro. Y muy bien, estamos de vuelta. Ahora sí, vamos a, como es de costumbre, pues vamos a iniciar con la lectura de las definiciones y conceptos que son muy importantes para comprender la parte práctica, ya que son las herramientas. Muy bien, así que comenzamos, jóvenes. Primero vamos a definir qué es un vector resultante. Muy bien, entonces, acá nos dice que es el vector que produce el mismo efecto que los demás vectores del sistema y es capaz de sustituir un sistema de vectores. ¿A qué se refiere esto, jóvenes? Cuando hablo de sistemas de vectores, me estoy hablando de un conjunto, ¿ya?, de varios vectores. Un ejemplo más claro. Esto más que todo se ocupa lo que hacen las estructuras, ¿ya? Ya sea de estática o si quieren la materia de estructuras isométricas. Muy bien. Si ahí yo tengo pues varios vectores que pueden estar sosteniendo una estructura. Bien. Pero si yo quiero, en vez de colocar todos esos vectores, todas esas fuerzas que están levantando o sosteniendo alguna estructura, en vez de colocar todo eso, yo puedo solamente colocar un vector, ¿ya? Y así me evito de estar colocando todos los vectores, todas las fuerzas. Solamente coloco un vector y ese vector que reemplaza a todo ello, pues se llama vector resultante. Muy bien. Ahora pues vamos a hablar de el método del paralelogramo en la suma. Jóvenes, para calcular lo que es el vector resultante hay varios métodos. Está el método del triángulo, método del polígono y varios. Muy bien. Pero uno de los más usados es este, el método del paralelogramo. Más que todo en la suma. Muy bien. Entonces vamos a leer en qué consiste esto. Nos dice lo siguiente. Desde un mismo punto, haciendo coincidir los orígenes, se trazan los vectores que se van a sumar con sus magnitudes, direcciones y sentido. Luego, desde los extremos de cada uno se trazan paralelas al otro vector, ¿no?, conformándose un paralelogramo. Cuando hablo de paralelogramo, estoy hablando de un polígono que tiene cuatro lados, ¿bien? Polígono que tiene cuatro lados, no se olviden. Finalmente, el vector resultante es la diagonal que une el origen de los vectores con la intersección de las paralelas. Muy bien, entonces, jóvenes, esas son las instrucciones para graficar lo que es el vector resultante en la suma de dos vectores. Muy bien, ¿qué es lo que más se usa? Muy bien, así que para que me comprenda mejor, pues vamos a hacer un ejemplo como es de costumbre. Fíjense, acá a mi lado tengo un vector azul. Lo vamos a llamar el vector A. Muy bien. Luego tengo un vector de color negro, que lo vamos a llamar vector B. Ambos vectores pues tienen lo que es su módulo, es decir, su magnitud, el tamaño, el valor. ¿Qué más? Tienen lo que es el sentido y tienen lo que es la dirección, ¿verdad? Ahora vamos a hacer caso a lo que son las instrucciones de este método, del paralelogramo. Lo primero que me dice es que tengo que unir, juntar los dos vectores haciendo coincidir sus orígenes. ¿Cuál es el punto de origen de cada vector? ¿Dónde comienza? Por ejemplo, el vector A, su origen está acá, donde señala mi dedo. Ahí es donde parte, donde comienza, ¿no es verdad? Del vector B, ¿cuál sería su origen? Pues en el lado izquierdo, acá, donde está mi dedo. Ese sería el punto de origen. Y listo, entonces tengo que juntar ambos de tal forma que coincidan su punto de origen. Y listo, es lo que tenemos acá. Fíjense, coloco el vector A, coloco el vector B y ambos coinciden en este punto, donde está mi dedo. Entonces, ya estoy haciendo el primer paso. Unir y hacer coincidir los puntos de origen de ambos vectores. El siguiente paso es trazar segmentos paralelos, ¿ya?, o rectas paralelas a cada vector. Por ejemplo, si yo quiero trazar esta recta paralela, ¿ya?, que está en la parte superior, de color negro segmentado, esta semirecta o recta, jóvenes, es la misma que el vector B, es lo mismo. Por eso se llama paralela. Es como una copia. Y al decir pues que es paralela, eso significa de que conserva el mismo sentido
y conserva la misma dirección, el mismo ángulo de inclinación y el mismo tamaño, obviamente, ¿no? Es el mismo tamaño, es como una copia, solo que esta vez está con líneas segmentadas. ¿Bien? Y ahora, en el lado derecho, pues lo mismo, me voy al extremo del vector B, ¿y qué es lo que voy a sacar? Lo que voy a hacer acá es lo mismo, hacer una copia del vector A, pero esta vez con líneas segmentadas, que es una recta segmentada paralela al vector A. Muy bien. Y al hacer esto, ¿qué pasa, jóvenes? ¿Qué se forma? Se forma un paralelogramo, es decir, un polígono de 4 lados. ¿Bien? Y así mismo, pues en la parte superior, estas rectas paralelas pues se intersectan en este punto, ¿no? Eso es lo que se puede observar a simple vista, ¿no es verdad? Y ahora la pregunta es, ¿y cuál es el vector resultante? Fácil. El vector resultante es aquel vector que está de color rojo. Solamente tengo que unir, jóvenes, tengo que unir el punto de origen con el punto donde se intersectan las paralelas. Nada más. Uno el principio con la parte final y listo. Lo que obtengo es el vector resultante, lo que está de color rojo. Nada más, jóvenes. Esa es la parte gráfica fácil de cómo poder visualizar lo que es el método del paralelogramo. Bien, así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, y ahora, jóvenes, que ya hemos visto lo que es el método del paralelogramo gráficamente, ahora vamos a ver la parte analítica. Cuando hablo de parte analítica, pues estoy hablando del cálculo. Es decir, qué ecuación voy a emplear para determinar el módulo de ese vector resultante, su valor. Entonces vamos a entrar acá, jóvenes, la parte analítica, método analítico. Muy bien, vamos a usar el mismo ejemplo. Es decir, yo tengo acá el vector A, pero esta vez, fíjense, ya tengo su ángulo de inclinación, que le vamos a poner alfa. Muy bien, que puede ser cualquier grado, ¿no? Puede ser 20 grados, 30 grados, cualquier grado, muy bien, cualquier ángulo. Y tenemos también el vector B. Entonces, vamos a hacer el primer paso. Unir ambos vectores haciendo coincidir su origen. Y listo, lo tenemos acá, similar al anterior, ¿no? Vector A, vector B. Y ambos coinciden en este punto, que es su origen. Muy bien. ¿Qué más? Trazo lo que son las rectas paralelas a cada vector, partiendo de los extremos, ¿no? ¿Verdad? Fíjense, aquí tenemos la recta paralela al vector B, que está con líneas segmentadas, y en el lado derecho lo mismo, tengo lo que es la recta paralela al vector A con líneas segmentadas. Luego tengo que unir el principio, es decir, donde coinciden el punto de origen, hasta la parte donde se intersectan las paralelas. Lo uno y listo, obtengo el vector resultante, que está de color rojo. Muy bien. ¿Qué más? Pues también voy a copiar sus ángulos. Fíjense, el ángulo de esta recta es el ángulo alfa, ¿verdad? Es decir, que conserva su ángulo, jóvenes. Este ángulo alfa también se repite acá, porque es como una copia, se repite. Si acá tengo pues 30 grados, acá también voy a tener 30 grados. Si acá tengo 40 grados, acá también voy a tener 40 grados en alfa. Muy bien. Asimismo, pues también tengo un ángulo interno. Ese ángulo interno lo tenemos acá, que ahorita tiene el nombre de beta, ángulo beta. El ángulo externo sería alfa y el ángulo interno sería beta. Muy bien. Cualquiera de los dos yo lo puedo ocupar. Pero generalmente se ocupa lo que es el ángulo exterior en física para este cálculo. Muy bien. ¿Por qué les digo esto, jóvenes? Porque vamos a emplear trigonometría para realizar el cálculo del vector resultante. Muy bien. ¿Por qué trigonometría? Porque igualmente, claramente se ve de que a simple vista se ve que estamos trabajando con triángulos. Y lo que tenemos acá pues es un triángulo oblicuo ángulo. Aquí tenemos uno y en la parte superior tenemos otro. ¿No? Son dos triángulos iguales, solo que están volcados, nada. Yo puedo trabajar con cualquiera, pero por comodidad trabajamos con el de abajo, ¿no? Con este. ¿Bien? Entonces, como es un triángulo oblicuo ángulo y yo quiero calcular el vector resultante, fíjense que es este lado de color rojo, pues como ustedes ya saben en trigonometría, sabemos de que vamos a ocupar la ley de cosenos. Y al aplicar la ley de cosenos, pues me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de a al cuadrado más b al cuadrado más 2ab por coseno del ángulo alfa. Estoy aplicando simplemente la ley de coseno, jóvenes. Nada más. Muy bien. Fíjese, aquí hay un detalle. Generalmente nosotros cuando usamos la ley de cosenos en matemáticas, lo usamos
el signo negativo acá. Pero acá estamos usando el signo positivo. ¿Por qué? La respuesta es la siguiente. Estamos usando el signo positivo. ¿Por qué? Porque estoy ocupando el ángulo exterior que está fuera del triángulo. El ángulo alfa que está fuera, lo coloco ahí alfa, y al hacer eso, pues el signo sería positivo. Bien. Pero ¿qué tal si ustedes quieren trabajar con el signo negativo? Lo pueden hacer, como lo tengo acá en la segunda fórmula. Todo es lo mismo, solo que aquí cambia el signo. Al poner el signo negativo, pues tengo que considerar o trabajar con el ángulo interno. Fíjense, beta. Beta está dentro del triángulo, ¿verdad? Cuando el ángulo está dentro del triángulo, pues el signo es negativo. Y cuando el ángulo está fuera del triángulo, alfa, se conserva el signo positivo. No se olviden de eso. Muy bien. Pero como les digo, en física, jóvenes, más que todo, casi siempre se ocupa la primera fórmula. Casi siempre, porque es más cómodo. Muy bien. Así que esa es la que más vamos a ocupar. Pero repito, los dos se pueden ocupar. Bien. Pero de preferencia la primera. Muy bien, jóvenes. Espero que me hayan comprendido. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Bueno. Ya hemos visto lo que es la parte gráfica. Ya hemos visto lo que es el método analítico para calcular con ecuaciones. Pero ahora vamos a ver nuevamente el método analítico, pero esta vez ya con ejemplos reales, con datos reales, para que me comprendan mejor todavía. Entonces, fíjense. Igualmente, yo tengo acá dos vectores. El vector de color azul, que esta vez tiene nombre de vector f, ¿ya? Puede tener cualquier nombre, ¿no? ¿Verdad? Puede tener vector A, vector B, vector f, cualquier nombre. En este caso se llama vector f. ¿Por qué? Porque está representando al vector fuerza, que tiene un ángulo de 30 grados, es decir, que la dirección es de 30 grados. ¿Qué más? Aquí tenemos otro vector, que se llama el vector t. ¿Por qué puse vector t? Porque está representando a una tensión, vector tensión. Muy bien. Listo, tengo los dos vectores, jóvenes. Y también tengo sus valores de cada módulo. Por ejemplo, el módulo del vector fuerza es 4 newton. Escucha, van a disculpar su pollo de por... Bueno, sigamos grabando. Y también tenemos el módulo del vector tensión, que es igual a 5 newton. Muy bien. Ahora, que ya tengo todos los valores, pues tengo que hacer el mismo procedimiento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a juntar ambos vectores, fíjense, ahí lo estoy juntando, haciendo coincidir el origen, ¿verdad? Tengo el vector de fuerza, que es igual a 4 newton, el vector tensión de color negro, que es igual a 5 newton. Ya le estoy colocando su valor, ¿no? De los módulos. Están coincidiendo, y al hacer esto, el siguiente paso es trazar las paralelas a cada vector, Fíjense, aquí tenemos la paralela al vector de 4 newton, que es lo mismo, tiene el mismo valor, todo es lo mismo, solo que está con líneas segmentadas. Y en la parte superior, pues tengo la paralela al vector de 5 newton, que es lo mismo igualmente, ¿no? Solo que está con líneas segmentadas. Bien. Luego de hacer esto, pues, ¿qué hago? Pues, lo que hago es unir el punto de origen con el punto donde se intersectan las paralelas. Lo uno, y este vector de color rojo es el vector resultante. Muy bien. No nos olvidemos, jóvenes, del ángulo, de la dirección. Si acá el vector fuerza, ¿ya? Que es de 30 grados, pues también se va a repetir acá, ¿ya? 30 grados. Es el mismo ángulo. Muy bien. Eso. Ahora que ya pues veo todos los datos, ¿no? Veo todos los datos, ¿ya? Entonces claramente puedo ver de que tenemos triángulos oblicuángulos. Pero nosotros vamos a trabajar con el triángulo oblicuángulo que está abajo, en la parte inferior. Muy bien, este triángulo, el que estoy señalando con mi dedo. Muy bien, para que sea más cómodo. Y listo. Ahora que ya veo el triángulo, lo que hago es aplicar directamente la ley de cosenos, el cual me dice de que la resultante pues va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿no? De a al cuadrado más b al cuadrado más dos veces el producto de estos por coseno del ángulo alfa, ¿no? Del ángulo exterior, el que está afuera. ¿Bien? Entonces, reemplazamos, jóvenes. Acá me quedaría resultante igual a raíz cuadrada. Fíjense, acá da lo mismo por si acaso. Ustedes pueden colocar el 5 primero o el 4 primero. Da lo mismo. En este caso, yo le he colocado primero el 5.
Digo, 5 al cuadrado más 4 al cuadrado más el 2, no siempre por 2, más 2 por, y repito, por 5 por 4, por 5 por 4, se repite, ¿no? ¿Verdad? Por coseno del ángulo exterior. ¿Cuál es el ángulo exterior? Es 30 grados, pues coloco 30 grados y listo. Utilizo la calculadora científica y lo que voy a obtener es el módulo de la resultante va a ser igual a 8,697 newton. Y esa es la respuesta, jóvenes, ¿no? Sencillo. ¿Cómo calcular el vector resultante con el método del paralelogramo? Aplicando trigonometría, ¿no es verdad? Pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Ahora, jóvenes, vamos a abordar otra parte de los vectores, que es muy importante. Esta vez vamos a abordar lo que es la descomposición de un vector en sus componentes rectangulares. ¿Esto para qué se ocupa, jóvenes? Igualmente, en física, jóvenes, especialmente en estática dinámica, ¿ya? Los vectores, no todos los vectores van a ser verticales u horizontales. No todos los vectores van a ser así, sino que va a haber vectores con los que ustedes van a trabajar, ¿ya? Que van a estar en diagonal, ¿ya? En diagonal, ¿no? Inclinado. Como el caso que el que tenemos acá, ¿m? Que están inclinados, el vector fuerza. Cuando yo tengo, jóvenes, un vector inclinado en diagonal, para poder trabajar, para poder hacer el cálculo, ¿ya? Sí o sí tengo que descomponer en sus componentes rectangulares para después poder realizar el respectivo cálculo. Muy bien. Entonces, esa es la aplicación, jóvenes, de esto. Porque en el futuro pues, ustedes se van a encontrar con varios vectores que están en diagonal. Y cuando ustedes lo vean, ¿qué es lo que van a hacer? Van a descomponer en sus componentes rectangulares. Muy bien. Ahora, ¿cómo se descompone? Pues aquí tenemos las instrucciones. Vamos a leer. Dice, por el origen del vector dado se trazan dos rectas perpendiculares entre sí, formando 90 grados. ¿Qué más? Sobre estas rectas se proyecta el vector dado y como resultado se tendrá dos componentes. ¿No? Sencillo, jóvenes. Entonces vamos a hacer este ejemplo conmigo para que me comprendan mejor. Muy bien. Fíjense, acá a mi lado izquierdo pues tengo lo que es un vector, ya, que se llama el vector fuerza, que tiene una dirección de el ángulo alfa. Muy bien. Como está en diagonal, lo que yo voy a hacer pues es descomponer en sus componentes rectangulares. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Aquí fíjense, en este lado, eh, aquí tenemos el mismo vector fuerza. Y lo que hacemos simplemente es trazar rectas perpendiculares, formando ángulo de 90 grados. Fíjense, desde el origen del vector principal, ¿verdad? Desde el origen, este es el vector fuerza, aquí está el origen. Pues de este punto donde está mi dedo, tengo que trazar las rectas perpendiculares. Fíjense, el primero va hacia arriba y otro va hacia la derecha. ¿No es verdad? Ahora, tienen que tener mucho cuidado en estos jóvenes. Fíjense, observen bien. Al decir que sobre estas rectas se proyecta el vector dado, eso quiere decir de que este vector va a conservar la misma altura del vector principal. Este vector fuerza pues se eleva hasta este punto, ¿no es verdad? Donde está mi dedo. Entonces, tiene que llegar hasta la misma altura. Hasta la misma altura, jóvenes. Y el otro vector de la misma forma, ¿ya? Fíjense, ¿hasta dónde va a ir el tamaño de este vector horizontal? Lo mismo, hasta el punto máximo de alejamiento del vector principal. Fíjense, hasta acá se aleja, ¿no es verdad? Entonces, su sombra pues sería hasta acá, o su proyección sería hasta acá, donde está mi dedo, hasta esa posición. Y entonces, es por eso que estos componentes, que se llama fx y fy, pues no van a ser ni más grandes ni más pequeños, sino que tiene que conservar la misma posición en X y la misma posición en Y. Repito, si hablamos de la posición en X, pues fíjense, el vector principal se mantiene hasta este punto, llega hasta este punto en X, es decir, horizontal. Entonces, el vector fx también tiene que llegar hasta esa misma posición, horizontalmente hablando, ¿no es verdad? Ahora, si hablo del vector fy, estamos hablando del vector vertical,
Lo mismo, entonces si el vector principal llega hasta esta altura, hasta esta posición, verticalmente hablando, pues el otro vector tiene que llegar a la misma altura. No puede ser ni más grande ni más pequeño. ¿Bien? Es por eso que se llama proyectar, ¿no? Dice, se proyecta el vector dado. ¿Mm? Es decir, que va a estar bajo su sombra, ¿no? Bajo su sombra. Muy bien. Y esos jóvenes, ¿qué más? ¿Por qué le puse fx y el otro por qué le puse fy? Generalmente, jóvenes, cuando estamos trabajando con vectores horizontales, ¿ya? Se le coloca x, porque estamos hablando de la base, de la parte inferior. Y cuando estamos trabajando con vectores verticales, ¿ya? De arriba hacia abajo, o al revés, pues se le coloca la y, ¿ya? Porque estamos definiendo lo que son los vectores verticales, ¿ya? Por eso se le coloca f y y. Muy bien. Si ustedes tienen, por ejemplo, un vector que se llama vector A, pues tendrían que poner vector AX y vector AY. O también lo pueden leer f sub x, f sub y. Es otra forma de leer. Muy bien. Bueno, ya lo hicimos la parte gráfica. Y ahora la parte analítica, jóvenes, pues tenemos dos ecuaciones. Para saber el valor del módulo de la fuerza horizontal, es decir, f sub x, pues lo que yo hago es multiplicar. Multiplico el módulo, ¿ya? De la fuerza en este caso, lo multiplico, que es la f, por coseno del ángulo alfa, para calcular el vector en x, el vector horizontal, ¿no? El componente horizontal. Pero para calcular el componente vertical, ¿ya? Vertical en y, lo que hago es lo mismo, similar, multiplico la fuerza, es decir, el módulo del vector, por seno de alfa. ¿No es verdad? Son similares. Repito, la única diferencia es de que para el vector horizontal en x, pues es coseno. Y para el vector vertical es seno. ¿Ya? Después todo es lo mismo. Bueno, jóvenes, ahora vamos a continuar con el último ejemplo. Esta vez vamos a ver un ejemplo sobre la descomposición de un vector en sus componentes rectangulares. Muy bien, pero esta vez con datos reales. Por ejemplo, jóvenes, para comenzar, vamos a usar mi marcador azul. Muy bien. Fíjense, aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Tengo este vector fuerza. Ahora, de este vector fuerza, ¿qué es lo que conozco? Conozco lo que es su módulo, ¿no? Su valor, que es igual a 4 newton. ¿Qué más conozco? Conozco lo que es la dirección, que es igual a 30 grados, ¿no? Me refiero al ángulo de inclinación. ¿Qué más? También conozco su sentido, que está yendo en sentido noreste. Ese es su sentido de ese vector. Muy bien. Ahora que ya conozco todos los datos de ese vector, pues lo que voy a hacer es descomponer en sus componentes rectangulares. Y lo vamos a hacer acá, en este lado. Muy bien. Entonces lo primero que voy a hacer es trasladar ese vector a este lado, ¿no? Tal y como está, conservando su mismo tamaño, conservando su mismo, la misma dirección y mismo módulo, ¿no? Conserva todo, es como una copia. Pues como es lo mismo, pues voy a poner sus mismos datos. Voy a colocar su ángulo de inclinación, que es igual a 30 grados. Ahí está, 30 grados. También voy a colocar su módulo, que es igual a 4 newtons, ¿verdad? Lo voy a colocar 4 nada más, ¿ya? De su valor, 4 directamente. Y su sentido, pues se sobreentiende que es en el sentido noreste, ¿no es verdad? Eso se sobreentiende, no es necesario colocarlo. Y listo, jóvenes, ahora que ya tengo mi vector allí, voy a comenzar a trazar sus componentes rectangulares. Y lo que me quedaría, pues sería de la siguiente forma. Primero, voy a trazar el componente rectangular en X. Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a usar un color blanco, muy bien. Y listo, desde el origen, jóvenes. Desde el origen, fíjense, de esta forma. Tiene que ser bajo la sombra del vector principal, ¿no es verdad? Fíjense que el vector rojo, el vector principal, pues llega hasta acá. Entonces tiene que ser hasta allí también. Y listo, jóvenes. Ahí está. Lo que es el vector en X. Le vamos a colocar su nombre. Vamos a ponerle, como estamos trabajando con la fuerza, F, vamos a colocar F X, muy bien. Y como es un vector, no se olviden su flechita.
en la parte superior, ¿no es verdad? Porque es el vector o el componente de f en x, horizontal. Entonces, jóvenes, ahora lo mismo vamos a realizar lo que es verticalmente. Así que, nuevamente, otro vector segmentado, ¿ya? Esta vez vamos a usar color azul, muy bien. Y listo. Desde el origen, ¿no? Hacia arriba ahora, fíjense. Hasta la misma altura del vector principal, ¿no? Del color rojo, hasta la misma altura. Como llega hasta allí, pues hasta allí lo suelto también. Listo. Ya está, jóvenes. Y ahora lo voy a colocar su nombre. Su nombre pues va a ser F, Y. ¿No? A ver, no me está gustando eso, vamos a corregir. F, Y. Muy bien. Listo. Y su flechita. Listo, jóvenes. Ya tenemos. Ya tenemos lo que es el vector o el componente en X y el componente en Y. Horizontal y vertical. ¿No? Ya lo conocemos. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que falta? Falta pues formar lo que es el rectángulo, ¿no? Siempre se va a formar un rectángulo, jóvenes. Por eso se llama componentes rectangulares. Entonces lo que voy a hacer es formar ese rectángulo. Así que vamos a usar otro color. A ver. Este color. Me quedaría de la siguiente forma. Con líneas segmentadas, ¿no? ¿Verdad? Ahí está. Y también lo mismo hacia la parte superior. Líneas segmentadas. Listo, jóvenes, ya está. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es un rectángulo. ¿Qué cosa más estoy viendo, jóvenes? Lo que estoy viendo pues es un triángulo rectángulo. Fíjense, aquí tenemos un triángulo rectángulo, es lo que tenemos allí, jóvenes. Y vamos a trabajar con ese triángulo rectángulo. Muy bien. Y como es un triángulo rectángulo, pues yo puedo usar lo que son las herramientas de resolución de un triángulo rectángulo. Muy bien, no se olviden de eso. Así que comenzamos, jóvenes. Pero antes vamos a colocar todos los datos, muy bien. Aquí faltaría colocar lo que es el valor de este lado, por ejemplo. Del lado derecho es lo mismo, ¿no es verdad? Si aquí tenemos si en el lado izquierdo tenemos FY, en el lado derecho también va a ser FY. Así que coloco lo mismo, FY. Si en la parte inferior tengo FX, acá, en la parte superior también va a ser FX. ¿Por qué? Porque es lo mismo, es una copia, jóvenes, ¿no? Solo que está con línea segmentada, es lo mismo. Bien, tiene ese mismo valor, mismo tamaño. Bien. Listo, ahora recién, jóvenes, vamos a poder trabajar con este triángulo rectángulo. Muy bien. Comenzamos entonces a trabajar con este triángulo. Y lo que quiero calcular ahora, pues, es fx. Eso es lo que deseo calcular. Vamos a calcular el módulo de este componente. Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar? Como decía en la anterior diapositiva, la fórmula, ¿no es verdad? Pues yo digo coseno. ¿Coseno de qué? De 30 grados. Coloco allí coseno de 30 grados. ¿A qué es igual coseno? Es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál sería el cateto adyacente acá? Fx. Entonces coloco fx. Fx. Dividido entre la hipotenusa. ¿Y cuál es la hipotenusa? El lado más largo, es decir, 4. Ese 4 lo coloco allí, 4. Listo. Y listo, jóvenes, ya tenemos armada nuestra ecuación. Ya está armada nuestra ecuación. ¿Qué sigue ahora? Despejar. ¿Qué está haciendo el 4? Está dividiendo. Va a pasar a multiplicar. Entonces pues me va a quedar, vamos a hacerlo directo, jóvenes, ¿bien? Me quedaría pues fx igual a 4 por coseno de 30 grados. Eso es lo que me quedaría. Y listo. ¿Qué sigue ahora? Calculadora científica. Entonces pues usamos la calculadora. Digo 4 por coseno de 30 grados. Colocamos su grado con la tecla y cerramos paréntesis. Igual. Listo. Esa sería su solución. Pero ¿qué tal si yo no quiero colocar así 2 por raíz cuadrada de 3? Pues presiono ST y listo. Ahí tenemos en decimal. Siempre, jóvenes, usen 3 decimales. Me quedaría acá 3,464. Bien. ¿Cuál sería su unidad? Si estoy trabajando pues con Newton, entonces aquí también va a ser Newton.
Listo. Ahí tenemos, jóvenes, la solución. Muy bien. Para el componente en X. Ahora vamos a calcular lo que es el componente en Y. Entonces lo mismo, digo que vamos a calcular el componente en Y. Muy bien. Entonces, para calcular este componente ya no voy a usar coseno, voy a usar seno. Digo, seno de 30 grados, ya todo es lo mismo, solo cambia la razón trigonométrica, que sería seno ahora. Seno de 30 grados va a ser igual a, recuerden que es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el cateto opuesto sería, pues, FY. Colocamos FY. Listo. Dividido entre la hipotenusa, que sería 4. Colocamos ahí 4. Despejo. FY me quedaría igual a 4 por seno de 30 grados. Y listo. Calculadora científica. Lo vamos a colocar acá la solución porque no me alcanzó. Calculadora. Me quedaría pues 4 por seno de 30 grados. 30 grados. Cierro paréntesis. Igual. 2. Colocamos ahí el 2. ¿Y cuál sería su unidad? Nuevamente pues sería Newton. Y listo, jóvenes. Ya hemos calculado el componente en X y el componente en Y. Muy bien. Eso es todo, jóvenes. Espero que me hayan entendido. Bueno, nos vemos para la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego, jóvenes.